El día de hoy os quiero presentar el tercer cuento perteneciente al más reciente libro de José Reyes Fernández, Cuentos urgentes para un tiempo lento. Se titula El reino de las 7 fuentes y es una historia que os va a hacer pensar seriamente cuál es vuestro más grande deseo y qué estaríais dispuestos a hacer para conseguirlo. Una vez que lo hayáis escuchado, contadme qué haréis vosotros si estuvierais en el lugar del protagonista. Podéis hacerlo en los comentarios. Os prometo guardar el secreto. Podéis encontrar Cuentos urgentes para un tiempo lento de José Reyes Fernández en todas las librerías y plataformas digitales. Y tú, querido escritor, si te animas a convertir tu obra literaria en ficción sonora, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros. Y ahora os dejo que disfrutéis del relato. El reino de las 7 fuentes. Producciones Carballés presenta... El reino de las 7 fuentes. Un cuento de José Reyes Fernández. Viajó hasta los confines del orbe para conocer el reino de las 7 fuentes. Atraído por el misterio de sus aguas prodigiosas, se presentó en el Palacio Real. Allí fue recibido por el rey de los manantiales, y éste le prometió que, al día siguiente, el ministro de las aguas en persona lo acompañaría al lugar, pero advirtiéndole que, una vez allí, debía beber del agua de una de las fuentes, pues, de no ser así, el maleficio que pesaba sobre las fuentes haría que no pudiese abandonar el recinto con vida. Le preguntó entonces que si aún sabiendo eso, todavía estaba dispuesto a conocer el secreto de las fuentes. El viajero le confirmó que había atravesado el orbe para conocer ese secreto y no estaba dispuesto a renunciar a ello. Al día siguiente, guiado por el ministro y 2 edecanes, franquearon un recinto fortificado hasta llegar a una enorme peña de donde manaban 7 caños. Cada caño estaba custodiado por un guardia al que había que pagar un doblón de oro antes de tomar el agua. Diversas filas de gentes aguardaban su turno ante cada fuente. El ministro fue informándole de las características y propiedades del agua de cada fuente. La primera era la fuente de la salud y concentraba ante ella a un gran gentío. Todo el que beba sus aguas quedará sanado de toda dolencia si la tuviere, y vivirá una vida saludable, sin ser afectado nunca por la menor quejumbre o malestar, pero verá su vida acortada en 5 años. Dijo el ministro. La segunda era la fuente de la belleza. Concentraba también a gran número de personas. Todo aquel que pruebe sus aguas gozará en poco tiempo de una belleza y hermosura admirada por todos, excepto por la persona a la que ame, que lo verá en cambio aborrecible. Ante la tercera fuente también había una gran fila de gente aguardando. Era la fuente de la juventud. Todo el que beba de sus aguas se mantendrá en apariencia joven mientras viva, pero a medida que se fortalezca su juventud, perderá agilidad hasta ver deteriorados y entorpecidos sus movimientos, como los de un anciano prematuro. La cuarta fuente era una de las que más gente concentraba. Era la fuente del amor. Todo el que pruebe sus aguas adquirirá la prodigiosa facultad de enamorar y seducir a toda persona con la que trate, excepto a la persona de la que se enamore, de la que solo obtendrá su repudio. La quinta fuente, ante la que permanecía un guardia con un saco repleto de doblones de oro, era la fuente de la felicidad. Todo el que pruebe sus aguas se sentirá feliz para siempre,
y hará partícipes de esa felicidad a todos cuantos trate, excepto a la mujer o al marido con el que conviva, que se sentirá desgraciado a su lado. La sexta fuente concentraba a muy poca gente, apenas 2 o 3 que parecían, además, bastante indecisos. Es la fuente de la sabiduría. Aquel que pruebe sus aguas desarrollará una extrema lucidez y concitará la admiración de todos por su gran sabiduría. Pero esa prodigiosa facultad de saber, conocer y asombrar le llevará a determinar la fecha inapelable de su propia muerte. Y eso quizás le torture y le haga infeliz. Por eso nuestro reino está lleno de gentes felices, pero ignorantes. La séptima fuente era la más humilde y pobre de todas. No tenía guardias que la custodiasen, y nadie aguardaba ante ella. El viajero se extrañó y quiso saber. ¿Y en esta fuente por qué no hay guardias ni gentes? Es la fuente de la verdad. Sus aguas son gratuitas, pero a nadie interesa. Quien la bebe desarrolla la facultad incómoda de decir siempre la verdad a todo el mundo. Pero nadie desea escuchar siempre la verdad. Así que los pocos que la han bebido han merecido el repudio y el ostracismo. Han llevado una vida solitaria y han muerto en el abandono más absoluto. La verdad puede ser hermosa, pero no siempre deseable, y a veces se convierte en algo horrendo e insoportable. Todos nos hemos habituado a vivir en el halago, en la impostura y en la farsa, y la lisonja y la adulación se han convertido en las cualidades más requeridas de nuestros cortesanos y amistades. El viajero quedó por un instante pensativo. Luego preguntó: Y puesto que tengo recursos para ello, ¿puedo beber del agua de varias fuentes? Oh, no, querido amigo. Eso es lo que desearíamos todos. Pero en la vida siempre hay que elegir entre una cosa u otra. Elegir es renunciar. Pues cada vez que nos decidimos por algo desechamos otras tantas cosas. Así dedicamos años y esfuerzos en ser de una manera o de otra. Pues todo no lo podemos conseguir. Y así estas fuentes, si tienen capacidad prodigiosa para concedernos algo por separado, no se pueden juntar sus aguas, pues el agua de una se convierte en veneno mortal si se prueba la de otra. Es más, al juntarse todas las aguas de estas fuentes, forman, como veis, un río, pero nadie puede beber de ese río, pues aquí es conocido por el río Leteo, o del olvido, y sus aguas no albergan vida alguna. Y aquellos pocos que por ignorancia o error la han bebido, se les empieza a morir paulatinamente los recuerdos y las emociones, hasta quedar reducidos a fantasmas que vagan con la mirada desfondada y vacía, sin reconocer a nada ni a nadie, ni recordar tampoco su propio nombre. Un famoso viajero alemán fue el primero en cometer ese error. Geralzheimer se llamaba. El viajero quedó nuevamente pensativo, pero el ministro lo sustrajo pronto de sus cavilaciones. Bien, llegado a este punto, sabéis que debéis probar el agua de algunas de las fuentes para poder abandonar el recinto con vida, advirtió el ministro de las aguas. Y ahora que ya conocéis todos sus efectos e inconvenientes, decidme pues, ¿de qué fuente beberéis? ¿De qué fuente bebería cada uno de vosotros? ¿De qué fuente beberías tú, noble lector? Cuentos urgentes para un tiempo lento, de José Reyes Fernández. 99 historias para los que disfrutan leyendo y no tienen tiempo. Disponible en librerías y plataformas digitales.